tiene coeficiente 1 ese término, entendiendo que 1 por x al cubo nos va a dar x al cubo. Si la variable no está afectada por una raíz, fíjense condiciones, no tiene que estar afectada por una raíz, no tiene que estar como divisor, es decir, no tiene que estar dividiendo la variable, tampoco tiene que tener potencia negativa, ¿sí? Y recordemos también en clases anteriores que cuando hablamos de una expresión como raíz, ¿sí? Por ejemplo, en realidad eso también se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario. Entonces, decir que la variable no esté afectada como raíz es equivalente a decir que no tiene que aparecer un exponente por ahí como fracción. O sea, solamente aquellas expresiones que tienen a la variable con un exponente natural o no negativo, o sea, entero no negativo, es lo que vamos a llamar un polinomio. Como dice esto, en estos tres ejemplos anteriores, los tres últimos no son polinomios. O sea, este no es polinomio porque tenemos en este término la variable afectada por una raíz. Esto tampoco va a ser un polinomio porque tenemos la variable como divisor. Y este último tampoco va a ser un polinomio porque tenemos la variable elevado a un exponente negativo. Estos sí van a ser polinomios, ¿sí? 2x menos 3 al cuadrado, e incluso esta expresión de acá también va a ser un polinomio. Uno puede ver una raíz acá, pero esa raíz no está afectando a la variable, está afectando al número, así que ahí no hay problema. El tema es que la raíz, el exponente negativo, fraccionario, no esté afectando a la letra o variable. ¿Me explico con esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Cada una, hay, digamos, en todas las expresiones algebraicas existe como una clasificación dependiendo de la forma que tiene la expresión algebraica. Esta tablita ustedes la tienen en la teoría, por ejemplo. Se habla de expresiones algebraicas irracionales cuando la variable está afectada por una raíz, ¿sí? Cuando la variable está afectada por una raíz, hablamos de expresiones irracionales. Racionales es cuando las variables eh, no están afectadas por la radicación, pero uno por lo general lo identifica de esta manera. ¿Sí? Uno ve por ahí una división o un cociente donde aparecen esas variables. Y después tenemos dentro de las racionales las fraccionarias en donde las letras figuran en algún denominador, dice. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos la letra dividiendo o como cociente en el denominador, así que eso serían las fraccionarias. Vuelvo a decir, las expresiones enteras, acá fíjense que estamos llamando a estas enteras cuando las letras están afectadas solamente por una potencia natural o incluso cero, vamos a decir acá. Ya vamos a ver que existen también polinomios donde la letra puede tener un exponente cero, pero ahí ya vamos con eso. Bien. Vamos a ver unas clasificaciones de polinomios dependiendo la cantidad de términos. Los términos de un polinomio siempre van a estar separados por las operaciones sumas y restas. Hay casos donde tenemos un solo término, ¿sí?, del polinomio, y en ese caso se llama monomio. Justamente el prefijo mono viene de 1. Cuando tenemos un polinomio con dos términos, ¿sí?, en este caso se habla de binomio, justamente el prefijo bi viene de 2, y cuando tenemos tres términos, ahí estamos hablando de trinomio, y bueno, así podemos seguir. Cuatrinomio cuando tenemos cuatro términos, y a partir de 5 o más ya solamente se puede hablar de polinomios. Poli justamente viene de muchos, muchos términos. Pero digamos, podemos clasificarlos a estos primeros según esa cantidad de términos. Bien, seguimos.
vamos a definir lo que es el grado de un polinomio. Estas son algunas cositas que están en la teoría. De un polinomio al mayor exponente, vamos a trabajar en esta primera. ¿Existen polinomios? A ver, aclaro esto. Existen polinomios con más de una letra o con más de una variable. En todos los ejercicios, el grado va a estar dado por el mayor exponente al cual está elevado esa x. Si nosotros miramos acá en esta expresión que aparece para x, es 6. Entonces, de esa manera podemos decir que el grado de este polinomio es 6. Siempre buscamos el mayor exponente. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos definiendo cosas básicas igual todavía. Bien, vamos con Sí, entiendo, otros. profe. Súper. Ustedes, si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo mientras estoy hablando, lo pueden hacer, ¿sí? Pueden interrumpir un poquito para consultar, no hay problema. Bien, estamos de acuerdo entonces que el grado es el más. Vamos a definir el coeficiente principal como el número, justamente los coeficientes son los números que aparecen en la expresión, pero que multiplica a la variable de mayor exponente. Y el término independiente va a ser el número que está solo o que no tiene variable. Es ese número o término en el cual no aparece la variable. Entonces, vamos a poner a modo de ejemplo algunos polinomios acá. Por ejemplo, p de x igual a x al cuadrado menos 4x al cubo más 2. Vamos a poner acá otro. Q de x menos x a la quinta más 2x al cubo más 4x. Y en cada uno de estos polinomios vamos a poner cuál es el grado, cuál es el coeficiente principal y cuál es el término independiente. Vamos con el polinomio p. ¿Cuál sería el grado de este polinomio? ¿Cuánto vale el grado de ese polinomio? 3. Bien, miramos el mayor exponente y ese sería el grado del polinomio. ¿Cuánto vale el coeficiente principal? ¿Cuánto vale el coeficiente principal? Nosotros lo vamos a abreviar después como CP al coeficiente principal. ¿Cuánto vale el coeficiente principal? 4. Bien, 4 porque dice que es el número que multiplica a la x elevado al mayor exponente. Entonces acá tenemos el grado y acá tenemos el coeficiente principal que es menos 4. Siempre vamos a considerar el número con el mismo signo que está apareciendo ahí multiplicando. ¿Y cuánto vale el término independiente? 2. Bien, el término independiente, como dijimos, es el número que aparece solo sin la variable y en este caso sería el 2. Vamos a abreviarlo nosotros después como t.i. Término independiente acá. Vamos a ponerlo así. Y eso vale 2. Bien, vamos con este de acá abajo. ¿Cuánto vale el grado de este polinomio? A ver, 5. 5 porque es el mayor exponente, ¿sí? Bien, ¿cuánto vale el coeficiente principal? Menos 1. Es el número que multiplica a la x elevado al mayor exponente, que en este caso, como hay un menos ahí, se entiende que hay un menos 1. ¿Y cuál sería el término independiente?
Dice, es el número que está solo, es decir, que no tiene variable. ¿Qué pasa con el término independiente? Puede ser que sea cero. Bien, acá no aparece un número, pero se entiende que si no hay un número, es como tener un cero sumando, ¿sí? O sea, no es que no existe el término independiente, sino que cuando vale cero en realidad no lo escribimos. Pero acá el término independiente es cero. Y ahí quedaría, ¿sí? Vamos a poner, fíjense, otro polinomio, polinomios particulares. Por ejemplo, vamos a cambiarle de nombre por ahí a los polinomios. R de x igual a x al cuadrado más 4x menos raíz cuadrada de 2. ¿Cuál sería el grado de este polinomio? ¿Cuánto vale el grado de este polinomio? 2. Seguimos mirando el mayor exponente. ¿Cuánto vale el coeficiente principal? 1. 1, aunque no aparezca, se entiende que hay un 1 multiplicando, que hace un ratito lo acababa de decir. ¿Y cuál es el término independiente acá? ¿En cero también no? No, Raíz de 2. menos raíz cuadrada de 2. Tengan en cuenta que el término independiente es un número, ¿sí? Es el número que no tiene la variable. Raíz cuadrada de 2 es un número. O sea, este término no tiene a x, es más, tenemos un menos 1 adelante, y eso es un número que no depende de la variable x en ese término. Para este ejemplo, todos los polinomios que tengan grado 2 son los polinomios que nosotros llamamos cuadráticos. ¿Sí? Polinomios cuadráticos, pero tienen una particularidad esos polinomios que ahora vamos a ver en algunos ejemplos, cómo hallar sus valores cero y demás. Bien, y a ver, el último ejemplo que voy a poner acá es si tenemos un polinomio s de x igual a 4, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿y dónde está la letra? Y bueno, pueden haber polinomios donde no esté la variable. ¿Cuánto creen que sería el grado de eso? Cero. Bien, cero. ¿Por qué? Porque se entiende acá que este x, este 4, lo podemos entender como multiplicado por x elevado a la 0. ¿Sí? Entonces, el mayor exponente en realidad sería 0 acá. Pero es porque lo estamos pensando ese término como x por, perdón, 4 por x a la 0, y por propiedad de potencias, x a la 0 nosotros sabemos que vale 1. Entonces, el grado sería este exponente. ¿Cuánto valdría el coeficiente principal? Y ahí estamos en un dilema, ¿no? Porque uno diría, el coeficiente principal es el número que está multiplicando al x del mayor exponente, pero en este el único exponente que aparece es 0. Así que podría ser el coeficiente principal 4 y el término independiente 4, ¿sí? Pero para no entrar en este dilema, porque, a ver, vamos a dejarlo ahí. Coeficiente principal 4 y término independiente 4. O sea, en este caso el coeficiente principal coincide con el término independiente. De hecho, hay un solo término, ¿sí? Pero repito, ¿por qué es coeficiente principal? Porque es el número que está multiplicando a la x de mayor exponente. Aunque, a ver, aunque por acá, aguarden un ratito porque había una definición. No, está ahí. Estaba por decir otra cosa. Pero se entiende por qué coeficiente principal y término independiente son iguales acá, ¿no? Por la misma definición.
el número que está multiplicando a la x mayor exponente, y el término independiente es el número que está solo, o sea, en este caso coincide. Lo que tenemos también son, aclaro acá esto, tenemos lo que llamamos polinomios nulos, o sea, p de x igual a 0, significa que a esto lo podemos pensar como, no sé, digo yo, lo podemos pensar como 0 por x al cuadrado más 0 por x más 0. O también lo podemos pensar como 0 por x al cubo más 0 por x al cuadrado más 0. O sea, lo podemos expresar de distintas formas a este polinomio que llamamos polinomio nulo. El polinomio nulo es el que vale 0. El polinomio nulo tiene la particularidad de que no se define o no tiene definido, vamos a poner así, no tiene definido el grado. O sea, si uno quiere saber cuál es el grado de esto, no está definido, no se define para eso. Justamente acá, cuando definimos el grado, acá está especificado, el grado dice que es el mayor exponente que tiene la variable de los términos con coeficientes no nulos. Es decir, aquellos que tienen el número multiplicado a la variable, pero que sea distinto de cero. No nulo significa distinto de cero. Y acá, para el polinomio nulo, todos los coeficientes valen cero. Entonces no se puede encontrar ese término no nulo acá. Por eso que decimos que no tiene definido el grado. Si aparece un polinomio nulo, no está definido el grado y listo. Bien, fíjense, vamos a ver esta primera actividad que está en el práctico, en la cual solamente tenemos que identificar cuáles son polinomios y cuáles no. Con toda esta introducción que hicimos, fíjense acá, tenemos estas actividades. Determina cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son polinomios y cuáles no. Ni siquiera dice que las clasifiquemos ni nada, simplemente decir si son polinomios o no. Entonces, mirando el primer polinomio, el del ítem A, ¿esto es un polinomio o no? ¿Sí o no? Para mí sí, profe. Sí, Sí, profe. porque podemos ver que todas las variables ahí tienen un exponente no nulo y entero. Acá, si no aparece, se entiende que hay un 1, ¿sí? Pero fíjense, tenemos exponente 1, exponente 2, así que este sí sería un polinomio. El segundo, No por lo de la raíz. bien, cuando está afectado por la raíz, ya dijimos que no es un polinomio. Ahí aparece una raíz cuadrada de x, así que expresión polinómica no va a ser. De hecho, estas se llamaban irracionales. Nosotros para abreviar vamos a poner si sí es un polinomio o si no es un polinomio. Vamos con el C. ¿Es o no es un polinomio C? Sí, Este sí. Uno dice, aparecen fracciones ahí. Sí, el problema es que las fracciones acá son los coeficientes. Donde no tienen que aparecer fracciones es en los exponentes de la variable. Y acá tenemos un exponente 2 y acá un exponente 1, así que ahí no hay problema. Eso sí es un polinomio. Vamos con el D. ¿Es un polinomio R de X? para mí sí, profe. A ver, ¿alguien más? Hay que mirar los exponentes de la variable. Ojo con eso, siempre hay que mirar los exponentes de la variable para ver si es polinomio o no. ¿Qué es lo que deben reunir los exponentes de las variables? Tienen que ser números enteros y no negativos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿esto es un polinomio? No, porque el exponente es una fracción. Bien, acá hay un exponente, ojo con eso, acá hay un exponente que es una fracción, ¿sí? No puede darse ese caso. Entonces, este sería un caso de no polinomio. No es polinomio cuando tenemos un exponente fraccionario. Bien, el ítem E,
polinomio t es un polinomio? No, Bien, este no, ¿por qué? Por el porque exponente tiene negativo. grado negativo. Bien, acá el problema está en el exponente negativo. Bien, ¿y el f? ¿Qué pasa con el f ahí? ¿Qué es lo que pueden ver de ese polinomio? Perdón, no es un polinomio, pero ¿qué es lo que pueden ver de esa expresión? ¿Dónde aparece la variable? En el exponente, En el exponente, ¿sí? Eso seguro que no es un polinomio. ¿Por qué? Porque la variable, si aparece, tiene que estar multiplicando algún coeficiente o alguna otra letra, ¿sí? No puede aparecer como exponente. Entonces, eso no es un polinomio. Vamos a poner acá, aclaramos esto porque no está en la tablita de arriba. Acá ponemos que variable como exponente. Fíjense, de hecho tenemos la base una constante y arriba una variable. No, al revés tiene que ser. La variable tiene que estar en la base y el exponente, si existe, tiene que estar en el exponente. Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces si no hay ninguna duda hasta acá. ¿Cómo se buscaría, además del grado, las otras cosas de ese si es un solo término? Los coeficientes y demás, ¿o qué? Sí. ¿Cómo? Justamente acá está esta actividad. Ahí es donde vamos a ver el cómo identificar el coeficiente principal, el término independiente y el grado. Vamos a hacer acá el primer ejercicio, ¿sí? Yo luego les voy a dejar unos 5 minutitos para que ustedes vean los otros. Lo pueden anotar ahí si lo tienen impreso el material o en una hoja o apunte. Yo lo único que quiero que escriban son todos estos elementos. No hace falta que escriban la tabla, ¿sí? No, pues les va a llevar tiempo. Simplemente quiero que vayan identificando cuál es el grado, el coeficiente principal, el término independiente de esto. Entonces, vamos con este primer polinomio. Este primer polinomio, según la cantidad de términos, ¿se acuerdan que teníamos un nombre particular dependiendo de la cantidad de términos? Cuando el polinomio tenía dos términos, ¿cómo se llamaba el polinomio? ¿Se acuerdan de eso? binomio, Binomio. binomio, Bien, eso, en este caso se llamaba binomio. Bien, ¿cuál es el grado de este binomio? Grado ¿Cuatro? 4. Bien, 4 porque es el mayor exponente. ¿Cuál es el coeficiente principal de este polinomio? -3, Bien, -3, que es el número que está multiplicando al x del mayor exponente. ¿Y cuál sería el término independiente de este binomio? En 0. este caso, 0, 0. Bien, 0. ¿Qué es el término independiente? El número que aparece solo. Cuando no aparece, cuando no se lo ve, es porque hay un 0 ahí. No se lo escriba el 0, pero tiene término independiente, nada más que vale 0. Entonces, a ver, le dejo 5 minutitos para que ustedes vayan haciendo los otros y ahora los controlamos, ¿sí? Pero es para que los vayan pensando, todos tienen su ritmo, así que piénsenlo y ahí en 5 minutos yo les pregunto.
Bien, a ver, continuamos con el siguiente. ¿Cómo lo clasificamos al siguiente polinomio según la cantidad de términos? Trinomio. Bien, este sería un trinomio porque tiene 3 términos. ¿Cuál sería el grado? 5 Cero. 5. Bien, 5 porque es el mayor exponente. ¿Cuál es el coeficiente principal de este polinomio? 1. Bien, 1 porque acá el que está multiplicando, aunque no aparezca, hay un 1, ¿sí? Si no aparece, porque hay un 1. ¿Y cuál es el término independiente de este polinomio? 1. 1. 1 también. Según la cantidad de términos, ¿cómo lo clasificamos? Trinomio. Acá estamos. Bien. Cuando tiene un solo término, se habla de monomio. Mono viene de 1, ¿cuál sería el grado? 0. Bien, el grado de estos ya dijimos que vale 0. ¿Cuánto vale el principal? Menos Menos 7. 7. Menos 7. Bien, menos 7. ¿Y cuánto vale el término independiente?
Menos 1. 7. Menos 7. Menos 7. Estos eran los casos donde coincidían término independiente y coeficiente principal, ¿sí? Vamos con el siguiente polinomio. Esto ya me habían dicho recién, que se clasifica como un cuatrinomio, ¿sí? ¿Alguien lo dijo? Así que ya lo dejamos ahí. ¿Cuánto vale el grado de ese polinomio? 6. 6. Bien, 6. El coeficiente principal, Uno. Menos 1. Menos 1. bien, menos 1. ¿Y el término independiente? 5. 5. 5. 5. Perfecto. Y luego tenemos el polinomio m de x. ¿Cómo lo clasificamos según la cantidad de términos? Monomio. Este también es un monomio porque hay un solo término ahí. ¿Cuál sería el grado de este? 1. 1. 1, ¿sí? Se entiende que cuando no está el exponente es porque hay un 1, o sea, el mayor exponente sería 1. Coeficiente principal, 6. 6. 6, perfecto. ¿Y el término independiente? 0. 0. Cuando no aparece, entendemos que vale 0. Perfecto. Hasta acá ningún problema todavía con esto, lo que veo. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren hacer preguntas, no hay ningún problema, si no avanzamos. ¿Queda alguna duda? Hablen ahora. No. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con operaciones que se pueden realizar entre polinomios, ¿sí? Vamos a empezar con las operaciones más sencillas que son las de suma y resta. Dice, para sumar o restar polinomios se deben sumar o restar los coeficientes. Fíjense, esto nos está dando como el método para esta operación. Dice, se deben sumar o restar, dependiendo de la operación, los coeficientes, que los coeficientes son los números que corresponden a la variable con el mismo exponente. Entonces, a ver, vamos a sumar este de x con este de x que aparece en los polinomios p que lo reemplazamos por x al cuadrado más x al cubo. Y voy a sumarle el polinomio q copiando toda su expresión. Entonces nos quedaría 6x al cubo más 7x menos 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que identificar los términos con la variable del mismo exponente. Y ya vamos a ir ordenando de mayor a menor. El mayor exponente que aparece acá, ustedes pueden ver que es x cubo. ¿Sí? Tenemos este término y este término. ¿Qué es lo que hacemos con esos términos que tienen la variable con el mismo exponente? Sumamos los coeficientes, es decir, sumamos los números. Entonces, si hacemos 6 más 3 o 3 más 6, eso nos va a dar 9. Y la letra la ponemos con el mismo exponente. Nos quedaría 9x elevado al cubo. Lo mismo hacemos con los demás términos. ¿Cuál sería el siguiente x que vamos a identificar acá? Bueno, si empezamos con el más grande, seguiríamos con el x cuadrado. Este x cuadrado no aparece otro término, así que ese va a quedar ahí solito. ¿Cuáles seguirían? Bueno, acá tenemos 3x y 7x. ¿Cómo sumamos esos dos términos con esta misma idea? ¿Qué nos quedaría? 10x puede ser. Bien, sumamos los números, o sea, los coeficientes, 3 más 7 nos queda 10. El x lo dejamos con esa misma potencia. Y ahora sí, identificamos los coeficientes. En este caso serían este menos 5 y este menos 9. Y menos 5 menos 9, ¿cuánto es? Menos 14. Menos 14, regla de los signos, cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esa es la manera de sumar polinomios. Súper sencillito porque es identificar los x con los mismos exponentes y sumar los números que están adelante o los coeficientes, por decirlo de otra forma.
Esto vendría a ser la suma de polinomios. Vamos a ver cómo resolvemos la resta de polinomios. Y acá hay que tener un cuidado nada más con esto. Bien. Para hacer la resta, yo voy a escribir primero el polinomio p de x, porque es el que estoy escribiendo ahí al principio, 3x más 2x al cuadrado menos 5x más 3x al cubo. Pero cuando voy a restar un polinomio, como en este caso, al polinomio que estoy restando lo voy a poner entre paréntesis, y ahora les explico por qué. Esto nos quedaría 6x al cubo más 7x menos 9. ¿Cómo dijo profe recién? Que al polinomio que vamos a restar, ¿sí? En este caso q, yo lo voy a poner entre paréntesis. O sea, tengo que restar todo un polinomio. Bueno, ese polinomio que estoy restando lo pongo entre paréntesis. ¿Por qué hacemos esto? Porque ese menos que está delante del polinomio, ¿sí? Este menos de acá, lo que va a hacer es que al distribuirlo con cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, eso va a hacer que nos cambie el signo cada término. ¿Cómo nos queda esta ecuación? Bueno, la primera parte la 3x más 2x al cuadrado menos 5x más 3x al cubo. Acá, al aplicar la distributiva, ¿sí? Porque en realidad es como tener un menos 1 multiplicando a todo eso, y al distribuir ese menos 1 con cada término, nos quedaría menos 6x cubo, menos 7x y más 9. Entonces, ¿qué hace un menos adelante de un paréntesis? Me cambia el signo de todos los términos que tengo dentro del paréntesis. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Quedó claro esto? Sí, Sí, profe. Bien, perfecto. Y ahora hacemos lo mismo, identificamos los términos con el x elevado al mismo exponente, sumamos los números que están adelante y el x lo escribimos con el mismo exponente. ¿Cómo nos quedaría entonces el término de x cubo? ¿Con qué coeficiente o con qué número? Menos 3x al cubo. 3 menos 6 es menos 3, el x lo escribo con el mismo exponente, después, con el x cuadrado que está escrito, esto lo dejo así como está, más 2x cuadrado, sigo con los términos de x, que son este de acá y este de acá. ¿Cómo escribimos ese término? Estos se llaman términos semejantes, ¿sí? Vamos a darle nombre, son términos semejantes los que tienen el x elevado al mismo exponente. ¿Cómo nos quedan Menos. esos dos? Menos 12. Menos 12, ¿qué? X. X, ¿sí? Acá, a ver, ¿qué pasó acá? Perdón, que hay algo que me faltó. Menos 5. Acá, perdón, es menos 5 solo. Aclaro esto. Perdón. Yo no sé por qué le agregué el X. Fíjense que acá es menos 5 ahora. Entonces, ese era 5 solo. ¿Con cuál en realidad lo tengo que juntar al menos 7x? Y lo corrijo a esto. En realidad lo tengo que juntar con el 3x. Y ahí quedaría. Menos 4x. Ahí está, menos 4x. Y sumando los términos independientes, ¿qué nos quedaría? 4. Bien, 4. En realidad menos 5 más 9 menos 5 nos queda más 4. Y ese sería entonces el polinomio resta. Entonces, ¿qué es lo que cambia cuando nosotros vamos a restar polinomios? Ese polinomio que lo vamos a poner, lo estamos restando, lo ponemos entre paréntesis, y el menos que queda a la izquierda lo distribuimos, y eso va a hacer que nos cambie de signo todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Esto queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe, Sí, queda profe. claro. Bien, perfecto. Bien, vamos con la actividad 3. Vamos a ver para qué se utilizan estos polinomios, o cómo lo podemos relacionar con ejercicios aplicados a economía. Fíjense,
Acá dice suma de polinomios y lo que estamos evaluando acá son costos. Dice, una empresa tiene dos fábricas que producen el mismo producto. Los costos de producción, en este caso, siempre cuando se da una expresión de costos, se dicen qué unidades está expresado el costo, en este caso de pesos. Bueno, de cada fábrica en función de la cantidad de unidades producidas X. O sea, ¿qué es lo que está representando este X que aparece en la expresión? No está representando la cantidad de unidades producidas. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el costo? Si tenemos estas dos fábricas, o sea, ¿cómo calculamos el costo total? Y sumando los costos de cada fábrica. O sea, tenemos dos fábricas, cada una con sus costos, y queremos calcular el costo total. Bueno, este costo total lo vamos a resolver haciendo la suma entre esos dos polinomios. Entonces lo planteo acá. Tenemos que sumar el polinomio C sub A de X, lo yo voy a llamar así, más el polinomio C sub B de X. ¿Sí? Plantéenlo a esta suma, 5 minutitos y ahí ya lo controlamos. Hay que copiar los polinomios de cada uno, ¿sí? Yo los dejo acá copiados, pero quiero que ustedes primero lo escriban ahí en su hoja, en algún apunte, y ahora lo controlamos. 5 minutitos yo ya les pregunto, esto es cortito. Bien, a ver, ¿cómo nos queda esta suma de los dos polinomios? 5x al cuadrado Bien, vamos a ordenarlo de mayor exponente al menor. De estos dos términos, sumamos los números, 3 y 2 nos queda 5, o sea, 5x al cuadrado. Después, más 9x bien, más 9, eso sale de sumar este 5x más este 4x. Y luego, Más 20. más 20 más 20, que se obtiene de sumar los términos independientes, ¿sí? Entonces, esta suma que nos queda representada sumando los dos costos o los costos de cada fábrica va a tener esta expresión. Bien, ¿cómo usamos esta expresión para calcular el costo de una cierta cantidad de productos? Bueno, acá va a depender de la cantidad de productos o de unidades producidas, mejor dicho. Entonces, a ver, si uno quiere producir 100 unidades, ¿qué es lo que va a hacer acá? Bueno, este X lo reemplaza por 100, acá quedaría 3 por 100 al cuadrado, más 5 por 100, más 12. Bueno, hace estas cuentas y obtiene el costo
para 100 unidades. Eso es lo que nosotros ahora vamos a llamar valor numérico, ya lo vamos a hacer más adelante, pero para ir teniendo ya estas ideas para los siguientes ejercicios, ¿sí? Por ahora vamos a hacer estas operaciones que nos piden acá. Vamos con este otro. Este siguiente ejercicio es para plantear una resta. Dice, una empresa tiene una función de ingresos, ¿sí? Siempre lo vamos a expresar con expresiones polinómicas, ingresos, costos y ganancias. Bueno, el ingreso tiene esta expresión polinómica y el costo tiene esta otra expresión. ¿Cómo se obtiene la ganancia conociendo los ingresos y el costo? Bueno, la ganancia, para calcular esa ganancia, se aplica esta fórmula. Toda ganancia se obtiene como los ingresos, o sea, todo lo que entra de la venta, menos los costos, o sea, los costos de producción por esos productos que yo estoy vendiendo. Entonces, lo que debemos plantear acá es esta expresión, o sea, es una resta de polinomios. Lo escribo acá. La ganancia va a ser ingreso, ¿sí? Ahí reemplazo el polinomio ingreso, 5x al cuadrado más 20, y tengo que restar la función costos. ¿Cómo hacíamos para restar acá un polinomio? Qué cuidado había que tener cuando restamos un polinomio para escribir esta parte. Había que Se poner en ponía entre paréntesis. paréntesis. Eso, se ponía entre paréntesis el polinomio que se resta. Entonces eso quedaría 2x al cuadrado más 10 por x más 30. Escríbanlo ahí rápido en sus hojas, hagan estas cuentas y ahí lo controlamos. Quiero que ustedes vayan haciendo estas cuentas también. ¿Sí? 2 minutitos, ahí se lo revisamos. Bien, a ver, ¿cómo nos quedaría este polinomio? ¿Qué sigo escribiendo acá abajo, antes del resultado? Esto quedaría 5x cuadrado más 20. ¿Y acá cómo sigo? Menos paréntesis. Acá ya no hace falta el paréntesis, ¿eh? Cuando yo ya lo distribuyo al menos, lo único que tengo que hacer es cambiar de signo, ¿sí? Paréntesis no hace falta. Ahí ya lo saco, quedaría menos 2x al cuadrado, luego, Menos Menos 10 10x. bien, menos 10x y menos 30. y menos 30, perfecto.
Ahora tengo que sumar los términos semejantes. Vamos a ordenarlo. ¿Cómo nos quedaría? Tres x al Sumando, cuadrado. bien, 5x cuadrado menos 2x cuadrado nos quedaría 3x al cuadrado. Después, Menos 10x bien, menos 10x. y Y menos de los 10. términos independientes quedaría menos 10. 20 menos 30 es menos 10. Perfecto. Eso sería entonces la expresión polinómica de la ganancia, sería, ¿no? Siempre que hagamos ingreso menos costos, el resultado nos va a quedar ganancias. Bien, nosotros acá en todos estos ejercicios, ¿sí? De forma implícita lo estamos ordenando al polinomio. Esto de ordenar del mayor exponente al menor exponente tiene su nombre de hecho, así que vamos a ver acá, guarden un ratito. Acá está, guarden un ratito. Quiero mostrar algunos ejemplos porque esto lo vamos a usar ahora con la operación división más que nada. Bien, en algunos casos, muchas veces conviene tener un polinomio ordenado y por lo general nosotros lo ordenamos del mayor exponente al menor exponente de izquierda a derecha, como en todos los casos que venimos haciendo. ¿Alguien quería hablar? No sé si se escuchó nomás una voz ahí de un micrófono encendido. Bueno, entonces, un polinomio ordenado, repito, hay que ordenarlo en función de los exponentes de la variable, de menor a mayor o de mayor a menor. Nosotros siempre lo ordenamos de mayor a menor, de izquierda a derecha, en este sentido. Y vamos a hablar de un polinomio completo si tiene todas las potencias decrecientes al grado. O sea, si tenemos este polinomio de grado 2, bueno, tiene que estar el término de grado 1 y el término independiente. Básicamente es eso lo que nos está diciendo. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos acá. Voy a poner este polinomio, p de x, p de x igual a 4x a la quinta más 2x al cubo más x menos 3. Pensemos en este polinomio. Este polinomio, así como está escrito, ¿está ordenado? ¿Sí o no? Sí. Bien, este polinomio está ordenado. ¿Completo? Está ordenado, pero no está completo. Eso. Entonces, esto se dice que es un polinomio ordenado y no completo, o no completo y ordenado. No importa el orden, lo importante es decir que completo no está, pero ordenado sí. Ahora, nosotros podemos completarlo a este polinomio completando esos términos que faltan. ¿De qué manera lo haríamos? Completando los términos que faltan con coeficiente cero. Entonces uno diría, bueno, el de mayor exponente es 4x a la quinta. Tendría que seguirle el de x a la cuarta, pero ¿cómo completo el término de x a la cuarta? Bueno, voy a agregar un 0 adelante que va a estar multiplicando. Si hay un 0 adelante multiplicando, es porque ese término no se lo escribe. Después seguiría el de x al cubo, seguiría el de x al cuadrado, bueno, pero como el de x al cuadrado acá de vuelta no aparece, lo completo con 0, seguiría el de x y el menos 3. Entonces, fíjense, término de x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y término independiente. De esa manera nosotros lo ordenamos y completamos al polinomio. Acá decimos que está completo y además ordenado. Vamos a poner otro
Bien, si nosotros miramos este polinomio, ¿qué podemos decir? Con respecto al orden y a la completitud. ¿Qué podemos decir de ese polinomio? Que no está Está ordenado, desordenado. tampoco completo. Bien, que no está ordenado o está desordenado y tampoco está completo, o sea, no está ni completo ni ordenado. Vamos a poner acá y no ordenado. O vamos a dejarlo acá incompleto, así, me gusta más esto. Incompleto y no ordenado. Bien, ¿cómo lo ordenaríamos y completaríamos a este polinomio? A ver, ¿cómo quedaría esto? Menos ¿Cuál es el 5. Bien, primero escribo el término de mayor exponente, que justamente ese me va a dar el grado, menos 5, x a la sexta. Después, Más 0, x a la ujú, quinta. bien, completo con ceros, los términos que no aparecen, Menos x a la cuarta. bien, Más 2, x más 2, x al cubo. bien, Más 0, x al cuadrado. bien, 0x al cuadrado, Más 0x. aparece el x ahí, ¿eh? Acá está el x, Ah, sí, perdón. más x, bien, y más 0. Entonces, a ver, simplemente para identificar todos estos términos que nosotros tenemos acá, tienen que estar en el polinomio. Esos están. Y los demás, fíjense que los estamos completando con coeficiente 0. Eso hace que nos quede ya el polinomio completo y ordenado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora vamos a ver que en la operación división necesitamos trabajar con polinomios que estén ordenados, algunos completos algunos completos y ordenados y otros solamente ordenados, pero necesitamos tener esta noción. Bien, vamos con la siguiente operación entre polinomios. Sabimos sumas y restas y ahora tendríamos que ver multiplicación de polinomios. Y ya vamos a dejar un ejemplo acá. Ahí ya les dejo este ejemplo. Dice, para multiplicar dos polinomios, se debe aplicar la propiedad distributiva. Esta es la propiedad que siempre vamos a utilizar cuando hagamos multiplicación de polinomios. Y en cada multiplicación de monomios, porque nos van a quedar multiplicación de monomios, se van a multiplicar los coeficientes, es decir, los números, y también se multiplican las variables. Pero entre las variables vamos a utilizar las propiedades de potencias conocidas. ¿Cuáles son las propiedades de potencias conocidas? Bueno, producto de potencia de igual base que vamos a tener que sumar exponente. Después hacemos suma de polinomios sumando los términos de igual exponente o los términos semejantes. Entonces, para entender esto, vamos a multiplicar este polinomio P de X por el polinomio Q de X que tenemos acá. Reemplazo simplemente el polinomio P de X, que es esta expresión, que es menos 2x al cuadrado. Y lo voy a multiplicar por el polinomio Q, pero este polinomio Q que está multiplicando lo voy a poner entre paréntesis porque tiene varios términos. Cuando el polinomio que estoy multiplicando tiene varios términos, lo voy a poner entre paréntesis. O sea, ahí estoy haciendo el producto de este polinomio. Propiedad distributiva. ¿Y qué es lo que
implementar un cálculo auxiliar y después simplemente escribimos el resultado. En esta primera disyuntiva, fíjense que le daría menos 2x al cuadrado por menos 5x al cubo. Como estoy multiplicando por ahí números negativos, lo pongo en paréntesis. ¿Por qué aclaro esto? Porque suelen poner paréntesis cuando hay un número negativo. Porque a veces, si no se escribe paréntesis, no se escribe el punto de multiplicación, se puede entender como que hay una regla ahí evaluando producción. Entonces, para evitar esa concepción, se escribe negativo entre paréntesis. Bien, seguro que el enunciado que tenemos arriba, esto es producto de monomios. Tenemos dos monomios multiplicándose. ¿Qué hacemos con ese producto de monomios? Multiplicamos los números. Si multiplicamos estos números, menos 2 por menos 5, eso nos va a quedar dispositivo para la de los signos. Y para multiplicar las variables, usamos producto de potencia igual base, que nos dice que tenemos una escala de n multiplicado por otra escala de m, los exponentes los vamos a sumar. Entonces, el x elevado a qué exponente le daría en este caso. A la quinta. A la quinta, ¿sí? Entonces, repito, en cada disyuntiva multiplicamos los números entre sí y sumamos los exponentes por esta propiedad del producto de potencia igual a 6. El primero lo que quedaría 10x a la quinta. Ahora, si quiero multiplicar los otros términos, nos quedaría menos 2x al cuadrado por 3x en este caso. Haciendo los cálculos auxiliares, estamos buscando el resultado. ¿Cuánto daría esto? ¿Cuál es el producto de esos dos monomios? Menos 6x al cuadrado. Eso fue una regla. Multiplicamos los números entre sí y multiplicamos las variables entre sí usando la propiedad de tercios. Menos 2 por 3, menos 6, y x al cuadrado por x me da x elevado a la cuarta. Aquí exponente le habría llevado. Al cubo, sí, porque digamos que cuando no hay exponentes se entiende o se sobreentiende y ahí hay un número ahí abajo. Con esto porque, aunque me parezca, hay un número ahí. Entonces, si el término quedaría menos 6x al cuadrado, al cubo. Y el último producto que nos quedaría es el menos 2 por x al cuadrado multiplicado por el último término que es menos 1. Y uno dice, bueno, los únicos números que tengo para multiplicar son menos 2 y menos 1. ¿Cuál da menos 2 por menos 1? Regla de los signos, eso queda positivo, o sea, queda 2. Y como el x aparece solamente el x al cuadrado, quedaría aplicado por x al cuadrado. No hay otro x elevado a otro exponente para sumar ahí. Entonces, ese término quedaría más 2x al cuadrado. Y este sería el producto entre estas dos expresiones algebraicas. Este sería el caso de tener un monomio multiplicado por otro polinomio que tenga varios términos. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando los polinomios tienen más de un término cada uno. Vamos a ver ahora el producto entre el polinomio de x y el polinomio de x que aparece ahí en el eje. Entonces, el polinomio de x, acá de x vamos a hacer. Este es el más de término. Puede poner el propio polinomio de x, que es menos 5x al cubo, más x, menos, como tiene varios términos, lo voy a poner en paréntesis. Lo multiplico por el polinomio de x, copio esta se saca acá, 2x al cuadrado, menos 5x. Y fíjense cómo vamos a usar la disyuntiva acá. Primero voy a tomar este término de acá y lo voy a distribuir con cada uno de los polinomios que tenemos acá. Vamos a usar la misma regla de la
pregunta, pero ya no vamos a hacer acá los cálculos auxiliares, vamos a ir escribiendo los resultados. Entonces, menos 5x al cubo multiplicado por 2x al cuadrado, ¿qué nos quedaría? A ver, Menos 10x. bien, estamos multiplicando esos dos. Multiplicamos los números, menos 5 por 2 es menos 10, y x elevado a qué exponente nos quedaría. A la quinta. Bien, a la quinta porque sumamos los exponentes ahí, ojo con eso. Bien, ahora ese término lo voy a distribuir con menos 5x. Si multiplico esos dos, ¿qué nos quedaría? A ver, ¿Cómo? 25x a la cuarta. bien, multiplico este de acá con este de acá, entonces nos quedaría menos 5 por menos 5 es más 25, y sumando los exponentes del x al cubo y el x que tiene exponente 1, aunque no aparezca y hay un 1, sumamos los exponentes y nos quedan x a la cuarta. Bien, ahí tenemos entonces el primer término distribuido con cada uno de los términos del segundo polinomio. Ahora vamos a hacer algo similar, pero el segundo término multiplicado con cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces, a ver qué nos quedaría de eso. Empecemos con este 3 de x y este 2x al cuadrado. ¿Qué nos quedaría de ese producto? Multiplico primero los números. 3 por 2 nos queda 6. Multiplico las x y sumo los exponentes de las x. Acá hay un 1, aunque no aparezca. Acá hay un 2. Entonces nos quedaría por x al cubo acá. Nos falta una distributiva más, que es ahora distribuir este menos 1, con signo y todo, con cada uno de esos términos de ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer un menos 1 multiplicado a los otros términos? Simplemente los va a cambiar de signo, porque el menos 1 va a quedar multiplicado a los números. Fíjense que menos 1 por 2x al cuadrado, menos 1 por 2 es menos 2, por regla de los signos, entonces va a ser menos 2x al cuadrado. Y luego, al hacer menos 1 por menos 5x, cuando yo multiplique los números, menos 1 por menos 5, eso va a ser 5 positivo, y el x queda así como está porque no hay otro exponente para sumarle al x. Y acá es donde vemos si podemos sumar algunas otras cosas. A ver. Profe, Me falta faltó un término, sí me faltó un término, ya lo vi ahí, ya lo vi. Acá. Me faltó el término, gracias, ahí ya lo vi. Me faltó el término de 3x por 2x al cuadrado, a ver, menos 5x. por menos 5, perdón, acá. Porque había hecho 3x por 2x al cuadrado, esa era 6x al cubo, y me faltó hacer hoy el 3x por el menos 5x. Que eso nos quedaría 3 por menos 5 es menos 15, y x con x, sumo los exponentes, que ambos valen 1, o sea, nos quedaría x al cuadrado. Y ahora sí, me faltó ese término. Bien, en este paso es donde vamos a sumar los términos semejantes, o sea, ubicamos los x que tienen el mismo exponente para sumarlo. Y acá solamente aparecen los cuadrados como semejantes, todos los otros aparecen una sola vez, así que los voy ordenando. El primer término lo dejo como está, porque ya está ordenado, el polinomio se puede ver. 6x al cubo, acá nos quedaría 6x al cubo, y términos que nos quedaría. Eso lo vimos con suma de polinomios, ¿sí? ¿Qué nos quedaría de esos dos términos? Menos, bien, ¿cuánto? 17, Bien, 17. ¿17 qué? x2.
Bien, x al cuadrado. ¿Sí? Cuando se suman o se resta, se deja el mismo exponente. Y acá más 5x. Y ahí quedaría. Esa sería la forma de resolver el producto entre polinomios, que es aplicar distributiva. ¿Cómo se aplica esa distributiva? Resumiendo todo esto, en cada producto de monomios, ¿sí? Porque siempre nos van a quedar producto de monomios al hacer la distributiva, multiplicamos los números y las x, o sea, para el exponente de x se suman los exponentes. Y ahí quedaría esto. Entonces vamos a la guía. Acá. Acá es donde vamos a usar la multiplicación de polinomios. Dice, un producto se vende a un precio unitario que varía con la cantidad vendida, ¿sí? Este nombre P viene justamente de precio, que va a depender de la cantidad vendida. Siempre en estos ejemplos el X va a representar la cantidad vendida o las unidades, ¿sí? Y vamos a plantear el ingreso, la función ingreso o el polinomio ingreso en este caso, que sería unidades vendidas por ingreso. A ver, por precio, perdón. O sea, acá estamos usando la fórmula de ingreso. Aclaro acá. El ingreso se calcula como unidades vendidas, o unidades, solamente lo voy a poner, multiplicado por el precio. ¿Qué significa esto? Que si un producto cuesta, no sé, 25 pesos, y yo vendo 4 de esos productos, o sea, 4 unidades de ese producto, el ingreso por esa venta, ¿de cuánto va a ser? 4 por 25 me va a quedar 100. Esa es la idea de armar esta función ingreso, es unidades vendidas por el precio. Entonces, en esta fórmula de ingresos que tenemos ahí escrito, de hecho acá ya está planteado ya esa fórmula, tenemos que multiplicar x por el polinomio p de x, que si reemplazamos ese polinomio p de x, nos quedaría x por 100 menos x. Nos queda un monomio multiplicado por un binomio. Y acá aplicamos la propiedad distributiva que vimos arriba. X lo distribuimos con 100 y X lo distribuimos con menos X. ¿Qué nos quedaría entonces de esta expresión? A ver. A ver, déjenme que lo voy a escribir acá abajo. Así lo vamos resolviendo en columnas. ¿Qué nos quedaría al hacer X por 100? ¿Cómo escribimos ese término, X por 100? Bueno, los coeficientes, los números, siempre los escribimos a la izquierda por convención. X por 100 nos quedaría en realidad 100 por X. ¿Sí? Y si ahora multiplico X por menos X, ¿qué me daría de resultado eso? X al cuadrado. Bien, X al cuadrado. ¿Con qué signo adelante? ¿O qué número iría adelante a la izquierda? Negativo. Bien, negativo. Porque recuerden que acá es como tener un 1 por X y un menos 1 por X. 1 por menos 1 queda menos 1, pero en realidad nosotros no escribimos el menos 1. ¿Sí? O sea, solamente se escribe el menos X. Aclaro esto entonces. Siempre que ustedes tengan un X a la N, o sea, cualquier exponente, esto lo podemos pensar como 1 por X a la N. Si tenemos menos X a la N, esto se entiende que es menos 1 por X a la N. Son estos ejemplos, fíjense que el menos X en realidad es menos 1 por X, y por ejemplo, si aparece un X cuadrado, esto lo pensamos como 1 por X al cuadrado. Bueno, al revés lo puse. Vamos a ponerlo así, al revés lo puse.
Acá lo dejo al menos abajo. Es simplemente para entender la escritura de estos polinomios, ¿sí? Esa sería entonces la función polinómica ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros conocemos las unidades vendidas, ¿sí? Por ejemplo, queremos calcular para 4 unidades, ¿cuánto es el ingreso? Bueno, reemplazamos el X por 4 y eso nos va a dar la cantidad perdón, el ingreso por esas unidades vendidas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. No, profe, ninguno. Bueno. Bien, vamos a ver división de polinomios. Hay varios métodos para dividir polinomios. Vamos acá. División de polinomios. Vamos a analizar por casos primero las divisiones de polinomios. Dice, para dividir polinomios se usan diferentes métodos. Esto es un caso, aclaro esto que estoy escribiendo acá, es un caso, que es cuando el divisor es un monomio, aplicamos propiedad distributiva, y en cada división de polinomios se dividen coeficientes y las variables entre sí. Y acá, como vamos a dividir las variables, vamos a usar la propiedad de cociente de potencias de igual base en donde se restan los exponentes. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros acá podemos expresar una división de esta manera, o bien podemos expresar la división con una raya de fracción. La raya de fracción me está indicando una división, o sea, cualquiera de estas notaciones me va a representar una división. ¿Cuál es la que yo voy a hacer? Vamos a usar esta, porque es la que vi que aparece en el ejercicio que sigue en el práctico. Entonces, si yo quiero hacer P de X dividido el polinomio Q de X, esto nos quedaría, reemplazando el polinomio P, 6x a la quinta menos 5x al cubo más 2x al cuadrado. Y todo esto lo voy a dividir por el polinomio Q, que es menos 2x al cuadrado. En este caso vamos a usar la propiedad distributiva, porque se puede distribuir un denominador con cada uno de los términos de arriba. Entonces nos quedaría 6x a la quinta dividido menos 2x al cuadrado. Siguiente término, menos 5x al cubo, dividido menos 2x al cuadrado. Y el último término quedaría más 2x al cuadrado, dividido menos 2x al cuadrado. Y acá vamos a seguir este método que se explicita ahí arriba. Ahí ya lo escribimos. Aguárdenme que copio acá esto como está, lo voy a resolver en columnas. Bien, ¿qué nos dice el método de arriba? Que tenemos que, por un lado, dividir los coeficientes, es decir, tenemos que dividir los números entre sí, así como aparecen en la expresión. Entonces, si nosotros hacemos la división de esos números, vamos con el primer término. De la división de esos números, ¿qué nos quedaría en el primer término? A ver. ¿Cuánto da 6 dividido menos 2, chicos? Cric, cric. Menos 3. Menos 3. Bien. Menos 3. Eso es con respecto a los números. En cada uno de esos términos vamos a dividir esos números entre sí. Vamos a ver qué hacemos con las variables. Lo que dice acá es que vamos a dividir las variables entre sí, pero aplicando la propiedad de potencias. Es decir, que los exponentes se restan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, por propiedad de potencia, si tenemos un x a la n dividido un x a la m, se escribe una sola vez la base y se restan los exponentes. Siempre el de arriba menos el de abajo.
Entonces, mirando este primer término, el x nos quedaría elevado a ¿qué exponente si nosotros restamos estos dos exponentes? Al 3. Bien, 5 menos 2 nos queda 3. Bien. Siguiente término, menos 5 dividido menos 2, si ustedes lo cargan esto en sus calculadoras, eso les va a dar una fracción, o 2,5, les puede quedar así. Yo lo prefiero dejar como fracción, ¿sí? Como 5 medios, o bien, en sus calculadoras, repito, les quedaría 2,5. El x elevado a ¿qué exponente nos quedaría? A 1. Bien, a 1. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? El exponente de arriba menos el de abajo. El de arriba menos el de abajo es el de arriba menos el de abajo. Bien. ¿Qué nos quedaría entonces del último término? A ver. ¿Qué nos quedaría del último término? 2 dividido menos 2, ¿cuánto es? Menos 1. Y el x nos quedaría elevado a ¿qué exponente? 2 menos 2, ¿a qué es igual? A 0, ¿sí? Pero x a la 0 vale 1. Siempre que nosotros tengamos una misma expresión dividida en sí misma, recuerden que esto lo podemos directamente simplificar y ponerlo como 1. Se entiende que es porque nos queda el x a la 0 que se hace esa simplificación. Para no estar escribiendo ese x a la 0, entonces directamente dejamos el resultado como 2 dividido menos 2, queda menos 1. Y los x cuadrados se simplifican. ¿Se entiende esta idea o no? ¿Alguna pregunta? A ver, esto es entonces cuando el divisor es un monomio. Esto lo vamos a utilizar para el siguiente punto muy práctico, que lo tenemos acá. Dice, costo unitario. Dice, una empresa tiene un costo total dado por y calcula el costo promedio del costo unitario que se define como tanto. O sea, esta fórmula de costo unitario, vamos a poner así, yo lo escribo de forma coloquial como es la fórmula. Vamos a poner así, costo unitario va a ser igual al costo total costo unitario, costo promedio, también se lo llama costo total, dividido unidades. Creo que así lo llamamos arriba, ¿no? Cantidad de unidades vendidas. Entonces, de ahí surge esta fórmula que aparece acá. El costo unitario se calcula como el costo total, que es la expresión que tenemos acá arriba, dividido las unidades vendidas. Siempre las unidades vendidas es lo que nos va a representar esa variable x en todos estos polinomios. Entonces, a ver, si nosotros queremos calcular costo unitario, va a ser el polinomio c de x dividido x. Reemplazo acá el polinomio c de x por lo que tenemos ahí arriba, ¿sí? Voy a seguir acá abajo. C de x es 4x al cubo, más 8x al cuadrado, más x, y a eso lo tengo que dividir todo por x. ¿Cómo seguíamos acá en el ejercicio anterior? A ver si se acuerdan. ¿Qué hacíamos en este paso? Y se hacía con el monomio que estaba dividido. Eso, se distribuye con cada uno de los términos del numerador. Cuando el divisor, o sea, lo que está dividiendo es un monomio. Ojo con eso, que solamente esto vale cuando lo que está dividiendo es un monomio. Entonces nos quedaría 4x al cubo dividido x
más 8x al cuadrado dividido x más 6x dividido x. Dividimos los coeficientes, ¿sí? Tengamos en cuenta que abajo, aunque no aparezca, hay un 1 como coeficiente, ¿sí? Entonces, dividimos los coeficientes y propiedad de cociente de potencia igual base, restamos exponente. Primer término que nos quedaría entonces. Primer término. 4x al cuadrado. Bien, 4 dividido 1 es 4. Y tenemos arriba un exponente 3 y abajo un exponente 1. Restamos y nos queda al cuadrado. Siguiente término. 8x. Bien, 8x. 8 dividido 1 es 8, simplemente lo dejo al 8. 2 menos 1, nos queda 1 que no lo escribimos. Y el último término, 6 nada más. 6 nada más. Porque acá recuerden que nos quedaría un x a la 0 o simplemente simplificamos ese x de arriba y abajo. O sea, solamente nos queda 6. Y esa entonces sería la expresión polinómica del costo unitario, que es una división entre el polinomio costo total y las unidades vendidas, que está representada por la letra X. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Eh, algo estabas por preguntar. No, profe, estaba por preguntar cómo era que se dividía cuando en el denominador no tenés un monomio, o sea, tenés un binomio, Eso, un eso, trinomio. eso ya vemos ahora, eso ya vemos ahora. Dale, dale. Ahí ya les muestro esa división. Que acá lo tenemos. A ver. Es igual, no está en la actividad que sigue, sino recién a partir de punto 5, si no me equivoco. A ver, les muestro acá el método para este y ahora igual vamos a ver un ejemplo. A ver, en todos estos divisiones de polinomios, nosotros vamos a tener un polinomio que es el dividendo, un polinomio que es el divisor, que justamente es cuando hacemos la división de dx sobre dx, que lo escribimos de esa manera, o bien con esta otra notación, dividido de dx. Entonces, en todas estas divisiones, lo que nosotros obtenemos como resultado es un cociente y un resto. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas divisiones que nosotros tenemos acá? Estas divisiones que nosotros estamos haciendo de polinomios por un monomio, de esta manera, lo que obtenemos como resultado es el cociente. ¿Por qué? Porque el resto de ese tipo de divisiones siempre va a ser 0. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, por eso es que el resultado que nosotros obtenemos para estas divisiones en realidad es el resultado de esto, pero es el cociente. Tienen resto 0 porque son divisiones exactas. Ahora, vamos a ver qué sucede con divisiones que no son exactas, o sea, cuyos restos no da 0. Y les voy a poner a modo de ejemplo, algo para aclarar acá, es que para efectuar estas divisiones, acá es donde usamos lo que habíamos mencionado hoy, vamos a pedir que el polinomio dividendo esté completo y además ordenado, y vamos a pedir que el polinomio divisor solamente esté ordenado. El que tiene que estar completo y ordenado es el dividendo, pero el divisor solamente vamos a pedir que esté ordenado. Entonces, a ver, yo tenía por acá un ejemplo para mostrarles ahora. Acá está. Vamos a hacer esta operación.
Vamos a hacer el polinomio 6x a la quinta más x a la cuarta más 4x al cuadrado menos 7x más 1. Y a este polinomio lo vamos a dividir por el polinomio 2x al cuadrado más x menos 3. Recuerden que también podría haber puesto acá la raya de fracción y haber escrito el 2x al cuadrado más x menos 3. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo ahí con esa notación. Entonces, para nosotros, este sería el polinomio dividendo, o sea, el D mayúscula que aparece ahí arriba en la tablita esa, y este sería el polinomio divisor. Este polinomio divisor ya está ordenado. ¿Sí? O sea, ordenado está, no hay que hacerle nada. ¿Qué pasa con el polinomio dividendo? ¿Está ordenado y completo? No, falta un término. ¿Cuál es el término que falta? El exponente tiene que ir 5, 4, 3, 2 y son algunos que falta el 3, ¿no? El de 3, sí. Falta el término de x al cubo, ¿sí? O sea, ese estaría por acá, más un x al cubo, un 0x al cubo. Entonces, cuando nosotros vamos a efectuar la división, a ese polinomio dividendo ya lo vamos a escribir completo y ordenado, pero acá lo vamos a escribir. Polinomio divisor, entonces dijimos que ese está bien, es 2x al cuadrado más x menos 3, y ahora sí al dividendo lo completo y ya lo ordeno, si es que no está ordenado. Eso nos quedaría 6x a la quinta más x a la cuarta más 4x al cuadrado menos 7 por x más 1. Ah, perdón, ahí me faltó completar. Justo estaba pensando en reordenar esto. Tengo que completar con el término de x al cubo, dije recién. Lo pongo acá simplemente con rojo para que se vea que lo estoy completando a ese polinomio, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos con la regla, que esta regla es muy mecánica. Y lo que vamos a hacer acá es una observación para entender cuándo hay que terminar esta división. En esta división hay que tener presente que el grado del resto, vamos a ponerlo así, el grado del resto, o de R de X, tiene que ser siempre menor y no igual, o sea, tiene que ser menor estricto al grado del divisor. Esto es parecido cuando uno hace una división de números, por ejemplo, si quiere hacer 9 dividido 2, ¿qué nos quedaría acá? O 9 dividido, vamos a poner otro número, no sé, 11 dividido 3, esto nos quedaría 3 en el cociente, y el resto sería 2, porque 3 por 3 nos queda 9, 11 menos 9 nos queda 2. Entonces uno acá numéricamente puede ver que el resto siempre tiene que ser menor al divisor. Bueno, acá lo mismo, nada más que en lugar de valores numéricos vamos a hablar de grados. El grado de este resto tiene que ser menor al grado del divisor. Bien. Eso es como una observación. Vamos al método en sí. Este primer término, yo lo voy a dividir por el primer término que tenemos acá. O sea, vamos a hacer una división de monomios. Voy a ir escribiendo algunos cálculos auxiliares acá para tenerlos a la vista y presentes simplemente. Si hacemos 6x a la quinta dividido 2x al cuadrado, ¿eso cuánto va a dar? División de monomios, ya vimos. ¿Cuánto da eso? 3x a la 3. Bien, esto quedaría 6 dividido 2 es 3, resto los exponentes, 5 menos 2 nos queda 3, o sea, quedaría 3x al cubo, o 3x elevado a la 3. Bien,
¿Qué es lo que voy a hacer con ese 3x elevado a la 3? Lo que voy a hacer es multiplicar por cada uno de los términos del divisor y a los resultados los voy a poner con signo opuesto. Y uno dice, ¿por qué los voy a poner con signo opuesto? Porque en realidad acá, para ir hallando el resto, tengo que ir restando, ¿sí? Fíjense que lo que hice acá es 3 por 3 y a ese resultado lo escribo acá con signo opuesto. Bueno, lo que voy a hacer acá es multiplicar este polinomio de acá por este polinomio de acá y como quiero restar ese polinomio, ya los cambio a todos los términos de signo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, si multiplico 2x al cuadrado con 3x al cubo, ¿qué me daría eso como resultado? 6x a la quinta. Bien, 6x a la quinta. Pero como tengo que restar acá, ahí es donde le pongo el signo contrario. Vamos con el otro. 3x al cubo por x, ¿qué nos quedaría? X a la cuarta. Bien, y lo ubico acá debajo del x a la cuarta. Cambio de signo. Esto por esto nos da positivo, así que acá le cambio el signo porque voy a estar restando, ¿sí? Al restarle me va a cambiar de signo. Y luego el último, 3x al cubo por menos 3, ¿cuánto da eso? Menos 6x al cubo. Bien, menos 6. Pero acá cambio el signo y quedaría más 6x al cubo. ¿Se entiende o no? O sea, estos productos los resuelvo como están, pero acá voy a escribir todos los cambiados de signo, porque en realidad voy a tener que ir restando eso para hallar los restos. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Chicos, ¿quedó claro esto? Sí, profe, quedó claro. Bien, bien, bien. Acá vamos a hacer la resta entonces. Cuando hagamos estas restas, es importante acá que estos primeros términos siempre se van a ir cancelando, porque van a tener siempre signos contrarios. Ahora, si nosotros hacemos x a la cuarta, a ver acá, perdón, este era x a la cuarta, yo lo escribí mal. Si hacemos x a la cuarta menos 3x a la cuarta, ¿qué resultado me queda de esos dos términos? Suma de monomios, chicos, acá hay un 1 adelante, aunque no lo escriba, 1 menos 3 es menos 2, y el x queda con el mismo exponente porque simplemente lo estoy sumando y restando. Vamos a sumar los de x al cubo. 0x al cubo más 6x al cubo, eso nos quedaría más 6x al cubo. Y los otros términos que aparecen acá, es como que los estoy sumando por 0, ¿sí? Y sumado 0 nos va a quedar eso mismo, o sea, los bajo como están a estos términos. Más 4x al cuadrado, menos 7x, más 1. ¿Hasta ahí me siguen con esto? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Y este método, o sea, este paso de ir dividiendo el primer término de acá por el primer término de acá, se lo hace de forma iterativa hasta llegar a un resto que tenga menor grado a este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Fíjense, en el primer paso dividí el primero de acá por el primero de acá. Ahí está esa división. Ahora tengo que dividir este de acá por 2x al cuadrado. Y si hacemos esa operación de menos 2x a la cuarta dividido 2x al cuadrado, ¿eso qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría de esto? Menos un x al cuadrado. Bien, menos un x al cuadrado, o simplemente lo dejamos como menos x al cuadrado, por la observación que hicimos arriba. Menos x al cuadrado. Y ahora volvemos a iterar esto de acá, que es multiplicar el menos x cuadrado con cada uno de los términos del divisor. Pero
en este lugar, acomodado, los vamos a escribir cambiado de signo, porque en realidad estamos haciendo una resta ahí. Entonces, a ver, si hacemos menos x al cuadrado por 2x al cuadrado, ¿qué debería escribir acá? ¿Qué tengo que escribir ahí abajo? A ver, voy borrando esto que ya hicimos en el paso anterior, ¿sí? Para que no se confundan ahí. Repito. Bien. 2x al cuadrado por menos x al cuadrado, si multiplico los números, 2 por menos 1 queda menos 2. Pero acá lo voy a escribir con signo contrario, o sea, más 2. Y el x, sumamos exponente, 2 y 2 nos quedaría x a la cuarta. ¿Sí? Ese sería el primer término. Vamos con el siguiente. X por menos x al cuadrado, ¿qué debería escribir acá abajo? Hago ese producto y escribo el signo opuesto acá. ¿Qué debería escribir entonces? A ver. Al cubo. Bien, x al cubo. En este caso con signo positivo. ¿Por qué? Porque en este caso este más por el menos hace que nos quede un menos, entonces cambiando de signo nos queda un más ahí. Y el último término, fíjense que menos x al cuadrado por menos 3, eso sería más 3x al cuadrado. En la operación es más 3x al cuadrado. Acá lo escribo con signo contrario, menos 3x al cuadrado. Y en el siguiente paso sumo ahí los semejantes. Entonces acá podemos ver nuevamente que este tiene el signo contrario, con este entonces se cancela. Y el siguiente término que nos quedaría, 6x al cubo más x al cubo, que escribimos acá abajo. ¿Qué escribimos acá abajo? Siete x al cubo. Bien, 7x al cubo. Aunque no lo escribamos, acá hay un 1, ¿sí? 6 más 1 nos queda 7 y el x lo escribo como está con el mismo exponente. El término de x cuadrado, ¿qué hago? ¿Qué nos quedaría de estos dos? 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Profe, una consulta. ¿Sí? Ahí no sería, en vez de 6x al cubo, 9x al cubo, porque es 3 por 3, ¿o no? 3 por 3. Ah, claro, sí, tenés razón. Porque habíamos hecho este 3 por este menos 3. Ahí quedaba menos 9, entonces acá, bien. Vieron que la profe hace lo mismo que los alumnos, en vez de multiplicarlos, suma. Ahí está. Gracias por esa observación. 9, entonces tendríamos que hacer 9 más 1, y ahí está, lo modifico. Esto nos daría un 10 acá. Ahí está, gracias por la corrección. Ahora sí, vamos con el que sigue. 4x al cuadrado menos 3x al cuadrado, ¿qué resultado me queda de eso? X al cuadrado. Bien, más x al cuadrado. Y los otros dos términos, como no tengo nada para sumar, los escribo tal cual está. ¿Terminaría acá la división o continúo? ¿Cómo puedo darme cuenta si continúo o no? A ver. ¿Qué es lo que tengo que mirar de estos polinomios que me van quedando? El grado. El grado. Este tiene grado 3. ¿Sigo o no? Y sí, fíjense que este es de grado 2. Yo había dicho hoy que el grado que tengo que tener acá, o sea, tengo que tener un polinomio de grado menor a este. Entonces, si este es de grado 2,
mi resto tiene que ser de grado 1 o un grado menor. ¿Se entiende o no? O sea, hasta ahí sigo, puedo seguir haciendo la división de este término de acá con ese primer término que tengo ahí en el divisor. Entonces, a ver, si lo divido por el de acá, 10x al cubo dividido 2x al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos daría eso? 5x. 5x. Ese 5x lo escribo tal cual acá, ¿sí? Fíjense que estos resultados que yo voy poniendo de esas divisiones, las escribo tal cual acá. Donde voy a cambiar el signo es cuando yo hago el producto de estos por los de acá arriba, porque acá en realidad lo que voy haciendo es una resta, pero en lugar de escribir la resta, yo ya le voy cambiando de signo acá. Entonces, ahora sí, ¿qué hago con ese 5x? Lo voy a multiplicar por cada uno de los términos del divisor y a los resultados los voy a cambiar de signo para escribirlos acá abajo ordenados. Entonces, 2x al cuadrado por 5x, ¿qué nos quedaría? ¿Qué escribo en este lugar? A ver. 2x al cuadrado por 5x. ¿Cuánto es eso? 10x. Bien, eso es 10x al cubo, pero acá dijimos que lo escribo con signo contrario. Vamos con el siguiente término. 5x por x, ¿qué me da? ¿5x por x? ¿Cuánto da eso? 5x al cuadrado. Bien, 5x al cuadrado. ¿Con qué signo lo escribo acá? Con menos. Con menos, siempre con el signo contrario. Y el último, 5x por menos 3. ¿Cuánto da 5x por menos 3? Y multiplico los números nomás acá porque no hay variable. Menos 3 por menos 5, perdón, menos 3 por 5 es menos 15, y acá voy a poner con signo contrario 15x, porque me queda en realidad menos 15x, acá lo escribo con signo contrario. Vuelvo a hacer la suma. Este se me va a cancelar con este. X al cuadrado menos 5x cuadrado, acá hay un 1, entonces 1 menos 5 es menos 4, x al cuadrado, sumo menos 7 más 15, eso es 8, me va a quedar acá x, y este 1 lo bajo como está. Puedo seguir haciendo la división, porque ahora fíjense que este polinomio de acá tiene exactamente el mismo grado, pero por lo que yo escribí arriba, el grado del resto tiene que ser menor estricto. No dice menor igual, tiene que ser menor estricto al grado del divisor. Entonces, vuelvo a tomar este primer término de acá, lo vuelvo a dividir por el primer término que tengo en el divisor y vamos a hacer ese cálculo auxiliar. Menos 4x al cuadrado dividido 2x al cuadrado, ¿eso cuánto da? ¿Cuánto da eso? Bien, menos 2, porque esto los puedo simplificar, dividiendo los números quedaría menos 2. ¿Qué voy a hacer con ese menos 2? Voy a multiplicar por cada uno de los términos del divisor y los voy a escribir con signo contrario acá abajo ordenado. Entonces, menos 2 por 2x cuadrado es menos 4x cuadrado, pero acá lo cambio de signo, lo escribo como más 4x al cuadrado. Luego, menos 2 por x es menos 2 por x, y acá lo escribo con signo contrario, como más 2x. Luego, menos 3 por menos 2
eso es 6 positivo, pero acá lo cambio de signo y lo escribo como menos 6. Y ahora sí, ya terminamos esta división. ¿Por qué? Porque estos primeros términos se cancelan, porque tienen signos opuestos. 8x más 2x nos queda 10x, y 1 menos 6 va a ser menos 5. Y efectivamente, este resto, ese va a ser el resto, mejor dicho, porque tiene grado 1, y ya conseguí que sea de grado menor al divisor. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros como respuesta? Es cuánto vale el resto, porque acá estamos calculando el resto, y cuánto vale el polinomio cociente. Este polinomio que nos queda acá sería el polinomio cociente, que también lo llamamos c de x, ¿sí? O sea, si nos piden una división, la respuesta sería escribir el polinomio cociente, que es este que tenemos acá arriba, yo lo voy a copiar simplemente acá, para estar escribiendo todo. Ahí escribimos el polinomio cociente. Y escribo el polinomio resto. El polinomio resto en este caso es 10x. Repito, lo que nos interesa de una división es cuánto vale el cociente y la expresión que tiene el resto. Este método. Elegí uno bastante largo como para entender este método iterativo de la división. Siempre hay que tomar primeros términos de los polinomios que nos van quedando, ¿sí? Hacemos la división con el primer término del divisor, como fuimos haciendo acá. Los escribimos exactamente acá porque son los resultados que vamos a usar para el polinomio cociente. Y los productos de cada uno de esos que nos van quedando puestos para ir restando. Todo muy cuando el polinomio cuando hay mucha diferencia entre los grados del polinomio divisor y del dividendo. O sea, imagínense, si uno tiene un polinomio de grado 7 y un polinomio de grado 2, en la primera división va a quedar un polinomio de grado 6. Siguiente división, polinomio de grado 5. Siguiente división, polinomio de grado 4. O sea, hay que iterar hasta tener un polinomio de grado menor al divisor. ¿Se entendió este método? ¿Alguna pregunta? Se entendió, profe. Bueno. A ver. Ahora un ratito. Otra polinomio. ¿Qué es lo que esto hoy lo mencioné muy por arriba, pero vamos a definir bien lo que es el valor numérico de un polinomio. ¿Qué es el valor numérico de un polinomio o también llamado especialización de un polinomio? Es cuando nosotros queremos averiguar el valor numérico del polinomio para un cierto valor de x, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros lo queremos reemplazar por menos 2. Entonces eso se llama el valor numérico del polinomio en menos 2 o especialización del polinomio.
reemplazando la letra que queda. Eso me quedaría elevado al cuadrado, menos 6, 2, Recording stopped. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí, se le profe. escucha. Sí, perdón que me desconecté, recién se desconectó el internet. Bien, ahora un segundito. ¿Qué pasó acá? ¿Me alcanzaron a escuchar cuando empecé a hablar de especialización o valor numérico del polinomio? Oh, El principio no, No. profe. Bueno, ahí ya retomamos esa guarda un ratito. Bien. Ay, dígame que se dejó de grabar. No te puedo creer. ¿Puede ser que Salí se haya dejado de grabar la llamada? O yo no estoy No, viendo si estoy grabando. ¿Ustedes no ven si se está grabando o algo la llamada? Pregunto por yo. A ver, voy a poner acá como anfitrión de vuelta.